¿Me estoy explicando? No es así nomás. Cuando él dice, si Pablo estaría aquí y dijera hermanos, no se refería quizá a todos nosotros, se refería a aquellos que son maduros espirituales, que están militando, que han tomado en serio la palabra de Dios y que llevan las aflicciones de Cristo en su propia carne. Es un combate de muerte a sangre. Y dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Solo lo menciono ahí, hay otras referencias para que veamos que es un mundo organizado, ya lo sabemos, ¿verdad? Y dice fortaleceos, resistir, fortaleceos, estar firmes. Eso no quiere decir soportando como alguien que solo está recibiendo las pedradas, sino que es referencia a estar firmes, pero en una manera victoriosa, en una manera de avance, de estar avanzando en contra del ataque que el enemigo tiene sobre nosotros, porque hay ataques sobre nosotros. Muchas de las cosas que nosotros pasamos, pensamos que son cosas casuales o cosas naturales, pero detrás de eso hay un ataque directo del enemigo. Entonces él dice, resistí, está firme, pero resistí avanzando desde la victoria. Recuérdense la enseñanza que tuvimos, que nosotros, una de las cosas por las cuales fracasamos es porque en veces nos enfrentamos a estas cosas como que nosotros estuviéramos abajo, en lugar de estar nosotros arriba, que es donde debíamos de estar, porque la palabra dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo y que nuestra perspectiva tiene que ser de arriba para abajo. O sea, sabiendo lo que Dios ha hecho por nosotros y sabiendo no solo quiénes somos, sino que dónde estamos en Cristo. Es bien importante dónde estamos nosotros en Cristo, porque allí donde está Él, ahí está su siervo. Es más, dice, donde está mi siervo, ahí estoy yo, dice el Señor, y nosotros estamos sentados juntamente con Él. Entonces es cuestión de entender de quiénes somos nosotros y dónde estamos en Cristo, la autoridad que Él ha puesto sobre nosotros, y que no tenemos nosotros que estar amedrentados, solo soportando, sino que resistiendo pero avanzando, como alguien que está militando, como alguien que es parte de un ejército poderoso de Dios. Amén. Noten de que el Señor dice de que Satanás tiene un reino, así es, ¿verdad? Pero dice Él que Él echa fuera a los demonios. ¿Y por quién echarán fuera sus hijos? Les dice Él. El punto que quiero decir es de que el hecho de que Él echa fuera a los demonios quiere decir que el reino de Dios se ha acercado. Y que el reino de Dios es más poderoso que el reino de las tinieblas. Y eso es bueno que nosotros lo entendamos y lo vivamos. El reino de Dios, el cual nosotros pertenecemos, porque se ha acercado a nuestra vida, es más poderoso que el reino de las tinieblas. Amén. Y el ministerio de Jesús se caracterizó por eso, porque Él predicaba el Evangelio, porque el Evangelio es el arma principal de liberación, restauración y sanidad. A través del Evangelio la gente es liberada. A través del Evangelio la gente restaurada y sanada. El Evangelio es el principal instrumento de liberación que Dios nos ha dado. Así que Él predicaba la palabra y al mismo tiempo echaba fuera a los demonios. De hecho se dice de que antes de que las lenguas subieran ya estaba la maravilla de echar fuera demonios. Y sus discípulos se caracterizaban por eso. Si vamos a Mateo 10, por favor, 7-8. Si se siente un poco así, no sé cómo, no se preocupe, solo el enemigo no le gusta que hable de estas cosas. Por eso hay el enemigo, hermano, el enemigo. Usted no, usted es hija de Dios. Sí es, aleluya. Mateo 10. Dice así, del 7, y yendo a los discípulos, desde el 6 dice, sino id, dice, le estaba hablando a sus discípulos, antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Aleluya, amén. Sanar enfermos, miren lo que porque se acuerdan que dice, estas señales seguirán a los que creen. Amén. Y como la hermana decía, nosotros no tenemos que seguir las señales nos van a seguir a nosotros. Estas señales seguirán a los que creen. Y esta es parte de las señales. Sanará a los enfermos, limpiar leprosos, o cualquier pestilencia parecida a esa, ¿no? Como el SIDA, lo que sea. Resucitar muertos, eso todavía sucede. Amén. Todavía sucede, amén. De vez en cuando se oye que muertos han resucitado en el poder del Espíritu Santo, o sea, Dios. Echa fuera demonios, de gracia recibiste y dad de gracias. Amén. Entonces, esta es parte del ministerio
ministerio de Jesús que le encomienda a sus apóstoles, a sus discípulos en este entonces. Y es parte del ministerio nuestro. Tiene que estar en nosotros. Tenemos que tener esa facultad en el poder del Espíritu Santo. Tenemos que ser capaces de creerle a Dios y poder orar por las personas y creer, esperar de que va a haber una sanidad. Por eso le decía a la hermana, lléveme, dígale a la hermana que tiene cáncer, lléveme, vamos a orar por ella, porque Dios la va a sanar, Dios la va a libertar, Dios va a romper. Yo le digo a cualquier persona que está afligida con una enfermedad terminal o lo que sea, Dios tiene el poder, Dios tiene el poder y nos ha dado la autoridad sobre esas cosas. Podemos hacerlo en el nombre de Jesús, no podemos dejarlo de ser. Tenemos que creerle a Dios, tenemos que avanzar, seguir adelante, resistir, pero con avance, crecimiento. No nunca simplemente soportar, sino que no aceptar ninguna mentira del diablo y creerle a Dios y avanzar y saber que en Él tenemos respuesta. Así que no importa el caso por difícil que sea, que no nos amedrente eso. Antes bien creámosle a Dios y vayamos en el nombre de Jesús, poniendo manos sobre los enfermos y tienen que sanar. Y si no lo recibió la primera vez, si usted no lo vio, no se desanime, usted sígalo intentando, sígalo haciendo. Sígalo haciendo hasta que Dios se glorifique, porque el que persevera hasta el fin, ¿ese qué? Ese será salvo. Tenemos que perseverar y no dejarnos entrar por el enemigo. Es una lucha la cual nosotros tenemos y es espiritual. Claro, se refleja en las personas, porque ahí dice que los mismos fariseos querían destruir a Jesús por las cosas que hacía. No es de extrañarse que también usted lo quieran destruir. No es de extrañarse que eso que siente es el producto de un ataque directo del diablo y de sus secuaces. No es de extrañarse que más de un brujo por ahí se levante y tiene maldiciones contra su vida. No es de extrañarse que haya planes, estrategias para destruirlo. Pero mayor es el que está con nosotros, más fuerte que está con nosotros. Y no tenemos que tener temor. Pero tenemos que ser conscientes de esa realidad. Tenemos que ser conscientes de que es un adversario real y que es poderoso. Estoy un poco en contra de las personas que se dicen que se enfrascan directamente con el diablo. El Señor lo reprenda, porque yo tengo la palabra de Dios que dice Miguel, que le dijo a Satanás: el Señor te reprenda. Nosotros descansamos en la fuerza de Dios, en el poder de Dios, no en nuestra propia fuerza. Y yo no creo que ninguna persona en verdad se haya enfrentado directamente con el diablo. Tal vez habrá alguno por ahí, pero si lo ha hecho es en el poder de Dios, no en su propia fuerza. Estamos hablando de un ser poderoso, pero más poderoso es Dios, ¿verdad? No quiere decir que le estamos dando ningún crédito, sino que simplemente esto es una realidad que la Biblia lo dice. Amén. Pero de ninguna manera nosotros tenemos que temer, porque poderoso gigante es nuestro Dios. Y Jesús ha vencido, Él ha vencido en la cruz del Calvario. Y eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Bendito sea Dios. Sí que los demonios son reales, los demonios tienen personalidad, ellos tienen inteligencia y son seres sin cuerpo y que desean ocupar un cuerpo. Ese es su deseo, a tal punto que en la historia ustedes saben del endemoniado Gadareno, que ellos prefirieron irse a los cerdos antes de quedarse en el limbo, antes de quedarse sin un cuerpo. Ellos desean tener un cuerpo y se aprovechan de nuestras mismas debilidades, se aprovechan de las mismas cosas que a nosotros nos hacen daño, nos apartan de Dios. Ellos toman ventaja de eso, ¿verdad? Y vienen muchas maldiciones, cosas. Les voy a explicar. Por ejemplo, con el asunto de las maldiciones. La gente dice: no, pero si ya estamos en Cristo Jesús, ya no hay maldición. Sí, Cristo llevó toda maldición en la cruz del Calvario. Él quitó toda acta de decretos en contra nuestra. Pero déjenme explicarle una cosa: la desobediencia a los padres trae maldición. Amén. ¿Verdad? Usted puede ser cristiano, pero si usted es desobediente a sus padres, los deshonra, no va a haber maldición ahí. Si el Señor lo dice ahí, en su palabra. En Jeremías 17, 4 o algo así, dice de que maldito el que confía en el hombre. O si usted pone su confianza en el hombre, aunque sea cristiano, no va a tener maldición. Nuestra confianza es en Dios. Amén, amén. ¿Verdad? La brujería, la hechicería, contacto con lo oculto, la adivinación, el leer las cartas, el horóscopo, toda esa basura, el contacto con esas cosas no trae maldición. Y no son esas puertas entradas a los demonios mismos. Les voy a decir una cosa: puertas abiertas. Con puertas abiertas. Porque como les dije, el tema que yo les trajo es el territorio, ¿no? Ahora les voy a explicar un poco acerca del territorio. Miren, cuando yo voy a mi casa, ustedes saben, paso un puente y dice: bienvenido a la ciudad donde yo vivo. Yo digo: gracias, Señor, porque ya llegué a mi territorio que tú me has dado. Yo solo lo digo así porque yo me siento que ya estoy en casa, ¿no? Pero yo entiendo que Dios nos ha dado un territorio, que todos nosotros debemos tener un territorio. Y el primer territorio que Dios nos ha dado es nuestra propia alma. Nosotros tenemos que tener dominio y control sobre nuestra alma.
Además de eso, Dios nos ha dado nuestra familia. Ese es también parte de nuestro territorio, en el cual nosotros debemos de explicarles, hablarles acerca de Dios, hablarles acerca del Evangelio, hablarles de los peligros de la condenación y de las virtudes de la vida eterna. Ese es nuestro territorio. También tenemos el territorio del vecindario en el cual vivimos, en el cual nosotros tenemos la obligación de estar orando, de estar perseverando en oración, pidiéndole a Dios, si nosotros no somos capaces de evangelizar, pidiéndole a Dios que mande quien evangelice. Alza tus ojos y mira que la vida está madura. El problema no es que la cosecha, el problema son los trabajadores calificados. Eso es lo que está necesitado. Tenemos responsabilidad con nuestro vecindario, tenemos responsabilidad con la ciudad en la que vivimos, con la nación en la que vivimos, etcétera. Nuestro territorio, y depende de nuestra entrega con Dios, nuestro territorio así avanza. El ministerio que Dios le ha dado avanza, depende de su entrega, de su sumisión al Señor, de su obediencia. Así también avanza su territorio. Lo primero que el diablo hace es seducir a la persona. Eso lo vimos en el jardín del Edén. El segundo aspecto es tomar territorio, porque lo que hizo él fue tomó dominio sobre lo que Dios le había dado dominio al hombre. Y como estas cosas operan por principios, son derechos legales, saben que Dios respeta las leyes. Yo lo puedo ver en una forma muy simple. Dios tiene todo el poder para haber hecho algo diferente y habernos salvado de diferente manera. Pero ¿qué es lo que hizo él? Dice que Dios se hizo hombre. Un hombre perdió en el jardín del Edén el derecho de tener dominio y ejercer dominio sobre la tierra y la creación. Como hombre, Dios vino y lo recuperó. Lo que Adán perdió, Dios lo recuperó en forma humana. Dios respeta los derechos, son derechos legales. Dios respeta los principios, las leyes que Él mismo ha establecido. Y los demonios o estos seres espirituales toman ventaja de eso. Yo no digo que ellos respeten la ley, ellos toman ventaja de esos principios para tener derecho sobre nosotros. Entonces, cuando nosotros cedemos territorio, ellos toman ventaja de eso. Es un derecho legal para ellos. Y mira lo que dice en Efesios 4. ¿Están un poco interesados? Amén. Gloria a Dios. Sé que es un tema tantito. Efesios 4. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios. Efesios 4, versículo 23, del 23 al 27, dice: y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airados, dice, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y después dice, ni deis lugar ¿a quién? Al diablo. Ok, ahí dice que cuando usted, bueno, en términos familiares, en el matrimonio, no se vaya con conflicto, ¿verdad? A la cama. Antes reconcíliese. Amén. No deje que el día venga o que la justicia de Dios venga también sobre su enojo por no haberse arrepentido, por no haberse reconciliado como Dios manda. No vaya a ser que en la noche venga el terror nocturno y empiece a ministrarle maldad en su alma, ¿verdad? Pero después dice, no des lugar al diablo. Y esa palabra lugar quiere decir territorio. No des territorio al diablo, porque el diablo toma territorio cuando usted se lo permite. Y un peldaño conduce a otro y a otro, y eventualmente se ha creado una fortaleza en la persona. Y por eso dice, yo no entiendo por qué me siento tan desanimado, yo no entiendo por qué no avanzo, yo no entiendo por qué ha dado territorio al diablo. De alguna manera, de alguna forma, hay muchas maneras que nosotros damos territorio al diablo. Por eso le decimos a los jóvenes, miren, traten de despegarse un poco de los juegos. Si esos juegos son malos, constantemente nosotros oímos en la radio como a través de esos juegos de violencia, etcétera, ellos se ríen, hombre, si son tonterías, dice, pero a través de esas cosas hay violencia que están siendo metidas en las mentes y en los corazones de la persona, y cuando el enemigo encuentra un lado flaco, ahí pasan después las personas que mataron tantos. Como esa persona que le dio armas a su hijo, la primera que mató fue su mamá. ¿Por qué? Porque da territorio al diablo, y él toma ese territorio. Porque él no anda respetando nada, él quiere todo. Y nosotros debemos tener mucho cuidado con eso. Por eso, a los jóvenes, cálmense, ¿por qué no tienen un poco de dominio sobre eso? Ok, jueguen, pero pasan horas jugando, horas, perdiendo el tiempo, haciendo cosas inservibles, que no van a glorificar a Dios, mucho menos lo va a edificar, y que corren el peligro de exponerse a una fuerza demoníaca que puede tomar ventaja